Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Hágame el favor de ponerse de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Te bendecimos y te agradecemos el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el sacrificio de Cristo que nos ha acercado a tu trono para no solo recibir bendiciones materiales, pero también bendiciones espirituales. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a escudriñarla correctamente y te ruego, Espíritu Santo, que nos guíes en la enseñanza de esta noche. Gracias por los que vienen en camino, gracias por aquellos que se van a quedar, también gracias por ellos. Pero sobre todo, gracias por los que estamos aquí, Señor, por guardarnos y cuidarnos de todo mal. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a empezar el estudio de la primera epístola a los Corintios. Esta epístola es una de las cartas que Pablo escribió estando en Éfeso. Se la escribió a los Corintios, porque en Éfeso conoció a unos hermanos que le estaban informando o que le dieron un informe de lo que estaba pasando en esta iglesia, en Corinto. Y entonces Pablo toma la decisión de enviarles una carta en donde corrige muchas cosas que estaban sucediendo dentro de esta iglesia. Corinto era una ciudad, era un puerto muy rico financieramente hablando, pero al mismo tiempo que era demasiado próspero, también era muy corrupto, porque al ser puerto, los marineros, donde llegaban marineros, había mucho desorden moral, habían vicios, desviaciones, y al mismo tiempo Corinto era una ciudad muy culta, pero ser culto no significa ser honesto. Así que la cultura, en este caso, había servido para los corintios como un pretexto para vivir unas vidas totalmente deshonestas. Pero es algo curioso porque Pablo en los primeros versos no los regaña, no les llama la atención, sino los alaba. No los glorifica, los alaba, pero no es una alabanza divina, sino es una alabanza, porque Pablo se da cuenta de lo que Dios les ha regalado. Entonces ahí es donde empezamos con el verso 1. Primero dice 1 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad del Creador, y el hermano Sóstenes. Tenemos que entender que antiguamente las cartas no empezaban como nosotros hoy. Señores corintios, atentamente me dirijo a ustedes, ¿no? En aquel tiempo primero se identificaba quién escribía la carta o quién la dictaba. Según los estudiosos, Pablo le dictó la carta a Sóstenes, por eso lo identifica en la carta. Segundo detalle, Pablo les envía la carta identificándose él. Pablo, regrese el verso 1, por favor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, el Mesías. O sea, ¿por qué? Porque él necesita identificarse como un apóstol. Porque para ellos el único apóstol que habían conocido era Apolos.
Y Apolos, aunque era un apóstol, pero le faltaba la doctrina de Jesucristo, porque él predicaba solo el Evangelio de Juan. Eso lo vamos a ver cuando veamos su encuentro con Aquila y Priscila. Entonces, Pablo necesita decirles, aunque ustedes me rechacen a mí como apóstol, también soy apóstol. No sé si me explico. ¿Sí? Por eso pone llamado a ser apóstol, pero no por la gente, sino por Jesucristo, por voluntad de Dios. Él me llamó a ser apóstol. Desde el principio Él está presentando sus credenciales en donde dice que Él es llamado por la voluntad del Señor. Ok, verso 2. A la congregación del Creador que está en Corinto, a los santos en el Mesías Jesús. Vea cómo Pablo es tan inteligente, porque está tratando con gente de un nivel intelectual bastante alto. Él no está hablando como con los judíos, no está hablando con personas de otras culturas, está hablando con una élite intelectual, en donde esta gente que era tan intelectual, la misma intelectualidad los había corrompidos. Entonces les dice a la congregación del Creador, no dice de Apolos, sino del Señor, que está en Corinto, a los santos en el Mesías Jesús. O sea, desde ya les está diciendo, ustedes son santos. La traducción dice santos, pero lo que realmente está hablando es que son apartados dentro de todo Corintio, o dentro de todo Corinto. El Señor les está diciendo, los ha apartado. Por ahí ya les empieza a hablar de lo que significa el Evangelio, ser apartados. Algo que muchos de nosotros, aún en el tercer siglo, no hemos entendido. Por eso es que la iglesia de hoy sigue estando casi al mismo nivel de los corintios, que necesitamos mucha doctrina, mucha enseñanza, pero lógicamente estamos tan saturados de tantas doctrinas, de tantas enseñanzas en el internet, oímos por aquí, oímos por allá, que ya la sana doctrina, ese es un término que se ha acuñado desde 1980 para acá, porque anteriormente había doctrina pura, pero del 80 al 2000 se perdió, se diluyó, y entonces del 2000 para acá empezó el nuevo concepto de la sana doctrina. Si hay sana doctrina es porque hay mala doctrina. Y entonces muchos de los cristianos de hoy que nacieron en aquella época, entre el 80 y el 2000, dejaron de recibir la doctrina pura. Y entonces hoy se ha tenido que volver lo que se llama a la sana doctrina. Porque lógicamente esas explosiones espirituales que hubo alrededor de toda Latinoamérica, o desde la herencia que traemos desde Canadá, Estados Unidos, Argentina y Centroamérica quedó en medio, nos bombardearon de doctrinas diversas, de la prosperidad, el apostolado, la profecía, los sueños, todo eso fue leudando. Y entonces se tuvo que abrir un paréntesis, no nosotros, sino el Espíritu Santo, y empezar a exhortar, por así decirlo, un despertar espiritual en donde se volviera a enseñar la sana doctrina. Si pegamos un brinco de tiempo a antes del 80, sería a la doctrina pura. Por eso es que hay dos clases de teología. La teología eclesiástica, que es la que se enseña hoy en los colegios teológicos, y la teología bíblica. La eclesiástica pertenece a la iglesia que tiene su instituto bíblico. Por eso es que usted ve que ahora cada iglesia tiene su propio instituto, en donde le enseñan la teología de esa iglesia. Entonces, lógicamente, cuando los alumnos salen graduados,
salen graduados con la teología de su institución religiosa. ¿Me estoy explicando? Entonces, después de todo eso, el Señor nos ha regresado, por así decirlo, a las sendas antiguas, que ahora se llama la sana doctrina. ¿Pero qué pasó? Que como la doctrina se leudó, la generación que crecieron ahí ya no aceptan la sana doctrina, porque aprendieron la doctrina leudada con la levadura que trajeron del mundo, a través de las culturas norteamericanas y suramericanas que vinieron a confluir. Por eso es que la juventud de hoy no acepta, no les gusta, no quieren este tipo de enseñanza. Y es cuando le llaman a ese tipo de iglesia que son exagerados, que ahí no permiten esto, ni esto, ni esto. Claro, porque si volvemos a la teología bíblica, no hay chance de escaparnos, de salir de aquí. Eso es lo que Pablo está a punto de hacer, pero primero reconoce que dentro de todo lo malo que tienen los corintios, tienen cosas buenas. Aquí las vamos a ver. A la congregación del Criador que está en Corinto, a los santos en el Mesías. O sea, ustedes han sido apartados por el Mesías, llamados a ser santos, llamados a ser apartados. Tienen que salir de esa cultura griega, tienen que salir de sus dioses, tienen que salir de sus costumbres que tenían en el mundo gentil, porque ahora ustedes pertenecen al Mesías, al Señor Jesús. Entonces, si pertenecen a Él, tienen que darle la espalda al mundo. Ese es el problema que tenemos todavía hoy. Mucho cristiano no le ha dado la espalda al mundo. Todavía tienen sus relentes griegos, por así decirlo, que significa sus costumbres que tienen del mundo. Sigue diciendo Pablo, llamados a ser santos. O sea, ustedes, le está diciendo a los corintios, ya no pueden ser como eran antes, tienen que ser apartados. A todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. O sea, ustedes están exactamente tan apartados como los Gálatas, como los Efesios, como las otras iglesias de otros países de Asia. Junto con ellos ustedes han sido apartados. Es como decir, nosotros hoy hemos sido apartados como la iglesia que está en Guatemala, pero no es una iglesia denominacional, sino a la iglesia, el cuerpo de Cristo, como el que está en Argentina, en Brasil, en Honduras, apartados para formar un solo cuerpo. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Ahora Pablo se está metiendo en el mundo griego y diciendo, es nuestro Señor, tanto de ustedes como mío. Sigamos, verso 3. Misericordia y paz. Primero viene la misericordia. Desde aquí Pablo ya está poniendo los puntos principales de lo que va a corregir. Sin misericordia no hay paz. Aquí en la unidad dice Gesed, que significa una misericordia divina, tierna, de parte de Dios. Por eso los que no han conocido la misericordia no tienen paz. Ahora, ¿cómo es posible que un pueblo evangélico no acepte la misericordia? O no es que no la viva, o no la conoce. Lógicamente, ¿cómo conocerán si no hay quienes les enseñe? ¿Y cómo les enseñarán si no fueren enviados? Entonces, lo primero que dice Pablo es, primero la misericordia de Dios, y eso produce la paz. Les sean dadas de Jehová nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Tomen nota, ¿por qué repite tanto Jesús el Mesías, Jesús el Mesías? Porque la palabra Mashiach, la palabra Mesías, en aquel tiempo era un título para un libertador.
Entonces Pablo insiste, desde el verso 1, insiste en nombrar a Jesús el Mesías, el libertador. Para nosotros no tiene mayor connotación, pero para un griego sí. Porque ellos vivían atados a toda su galería de dioses. Entonces Jesús los vino a libertar, a romper la esclavitud hacia esos dioses. Y señaló para allá porque ellos tenían su Partenón, o sea, tenían su templo en donde en la pared tenían toda la galería de dioses. Por eso fue que cuando Pablo llegó, él no llegó a una iglesia, no existían, no llegó a un templo, porque aunque habían templos, las imágenes realmente estaban en donde se reunían los sabios. Ahí estaban todos. Entonces dice que él buscó entre todos en un punto donde agarrarse, y había un espacio vacío que decía al Dios no conocido. Para nosotros es diferente, porque nosotros tenemos el concepto de catedral, de iglesia, de parroquia. Para ellos no existía eso en aquel tiempo. Entonces dice en el verso 3, misericordia y shalom y paz les sean dadas de parte del Señor el Mesías y de nuestro Maestro y de nuestro Señor. Nuevamente repite Jesús el Mesías, el libertador. Verso 4. Agradecimiento doy a mi único Dios todopoderoso, a mi único. Ahora dice a mí, no al de ustedes, porque ustedes no tienen al Señor como único. Y esto también existe todavía. Por eso es que la mayoría de evangélicos, aunque reconocen al Señor Jesús como Señor, no, voy a corregir, reconocen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Por eso se le pregunta a cualquier evangélico, mire, si usted se muere hoy, ¿se va al cielo? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Porque he creído en Jesús y Él es mi Salvador. ¿Se da cuenta? Y es válida la respuesta. Pero ahora la pregunta es, ¿y es su Señor? Ahí es en donde chocamos todos. Por eso es que Pablo utiliza los dos títulos, los dos niveles, Señor y Salvador, Señor, Mesías, o Mesías, Señor. Mesías, el Salvador, el Libertador y Señor. Entonces ahora él, en este verso, le dice, le doy gracias a mi único Dios todopoderoso por ustedes en todo tiempo. ¿Cómo se sentirían los corintios que un apóstol les escriba eso? Está contento con nosotros. Le da gracias a Dios por nosotros, o sea, somos importantes. Eso pensarían ellos. Y es lo que Pablo quiere. Ir preparando poquito a poco el ambiente, el momento para empezar a dar. Ahorita todavía no, ahorita solo los está adornando. Recuerde que esta es una carta que ellos están leyendo y la congregación lo está oyendo. Y como estos griegos eran cabezones, al decir cabezones me refiero a inteligentes, saben leer entre líneas. Entonces cuando leen, agradecimientos, gracias doy a Dios por ustedes en todo tiempo, dicen, o sea, le importamos a Pablo, somos importantes. Entonces, por la misericordia del único Dios, fíjese que son como 10 o 15 veces que menciona la misma frase, para meterles en la cabeza, que Jesús no solamente es el Mesías, pero también es Señor. Es algo que ellos no tenían. El señorío de Cristo no estaba ensamblado en su fe. Estaba ensamblado el concepto del Salvador, pero no del Señor. Por eso es que esta carta para nosotros va a ser un desafío para todo aquel que realmente quiera vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que a partir de hoy, primer día o primer estudio que tenemos, usted empiece a cuestionarse quién es su Señor. Porque si Jesús es su Señor, nadie más puede mandar su vida. Por eso es que para ellos
La palabra Señor no tiene ninguna connotación. Sin embargo, cuando Pablo utiliza el título Curios, y entonces eso sí los ponía a temblar, porque para ellos el Curios es el Dios todopoderoso del universo. En cambio, para nosotros, Señor, buenos días, Señor. Salude al Señor. La palabra Señor se ha generalizado tanto que ahora se convierte en una identidad para un caballero, para una persona adulta, pero para ellos no. Por eso para los judíos reconocer a Jesús como Señor era delicadísimo, porque el César se había abrogado también el título de Curios. Cuando el César pasaba, lo saludaban, decían, ahí va el Curios, y el César se sentía bien. Cuando aparece Jesús, entonces les bota eso, ya no levantan la mano, porque ahora el Curios es Jesús, el Señor. Y eso fue lo que puso a temblar a Roma. ¿Quién es ese Curios que nos está quitando el respeto que la gente nos debe? Eso es lo que pasa hoy. Muchos en la iglesia tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Porque si fuera Jesús el Señor, usted lo obedecería ciegamente. ¿Aló? No faltaría ni a un mandamiento de los que el Señor nos ha puesto para obedecerlo. Por eso usted va a encontrar, cuando lea la Biblia, algún día va a encontrar una frase que Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Pero nosotros lo leemos y gloria a Dios, ya leí la Biblia, hasta mañana otra vez, y lo que leyó ahí no lo asimiló. Porque decir Señor es algo totalmente que para estos corintios fue algo que les movió. O sea que el Dios fulano no, Él es el Señor. Pero todavía no ha empezado a jalar las orejas, aquí solamente está adornando. Entonces dice: agradecimiento doy a mi único Dios todopoderoso por ustedes en todo tiempo. Está bonito. Por la misericordia del único Dios todopoderoso que les fue dada en el Mesías Jesús. La misericordia, o sea, el amor por la miseria, por eso es una palabra compuesta. Miseria, de miseria, y cordés, en griego, que significa el amor por la miseria. Aquí ya ellos ya se están poniendo un poquito erizos. Sigamos, verso 5. Porque en Él han sido enriquecidos, en Él. Ahora aquí viene un shock para ellos. Ellos ya eran ricos financieramente. Entonces, ¿de qué riqueza nos está hablando Pablo? Entonces tienen que poner atención a la carta. Y es lo que nos toca a nosotros. En Él han sido enriquecidos en todas las cosas. O sea que su riqueza no es por su esfuerzo, no es por su título, no es por su sabiduría, no es por su inteligencia. En el caso nuestro, no es por la licenciatura. No te creas tan sabio porque eres un licenciado. En Él es en donde está el poder de tus riquezas. Por eso dice, porque en Él han sido enriquecidos. Ahora oiga, lea bien, no dice Pablo, hemos. Él se separa, porque él ya había entendido que todo lo que aprendió a los pies de Gamaliel no le había servido de nada. Es solamente lo que Dios le ha dado. Y ese concepto todavía sigue metido en la iglesia. Tengo que insistirlo, porque muchos creen que por sus logros intelectuales, materiales o humanos han alcanzado la prosperidad. Por ejemplo, hablemos de algo tan sencillo. ¿Tú tienes un trabajo fijo? ¿Fijo o parcial? Parcial, porque es un profesor que da clases por horas. Cuando no hay horas, ¿qué sucede? Pero ¿por qué comen? Ahí está el problema. Es por el Señor. Porque en el momento en que llegan las vacaciones de la universidad, se queda sin chance.
Tiene que ver cómo consigue una hora por aquí, una hora por allá, para no estar ocioso. Pero ¿por qué sus hijos están bien? Porque no es por él. Eso es lo que Pablo le está diciendo. En él. Cuando nosotros entendemos eso, entonces se nos empieza a quitar el orgullo de que es porque yo conozco, porque soy graduado, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Yo puedo estar graduado. Mi hermano puede ser un excelente maestro de inglés, su esposa es una excelente maestra de francés, pero ¿y si no hay alumnos? ¿Y si cierran el colegio? ¿Y si cierran la universidad? ¿Qué hacemos? Sin embargo, Dios sigue proveyendo. Entonces dice Pablo, porque en Él han sido enriquecidos en todas las cosas. Y aquí viene ya lo que nos hace conocer qué tenían los corintios de especial. En toda palabra y en todo conocimiento. Eso quiere decir que los corintios eran, hermanos, unos excelentes oradores. Tenían un verbo bien finito para hablar. Eran excelentes comunicadores. Por eso es que Dios, en la voluntad de Jesús, tuvo que buscar a Pablo para poder penetrar ese mundo. Por eso fue que cuando aquellos griegos fueron a buscar a Jesús a través de Felipe, ¿se recuerda? Unos griegos querían hablar con Jesús. No eran griegos de Grecia, eran judíos que habían aceptado el helenismo y que se habían elevado a un nivel intelectual exuberante. Ellos querían hablar con Jesús para discutir temas. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús no les hizo caso. Como diciendo, ya les va a llegar su tiempo. Ya les va a llegar su tiempo. ¿Y ese tiempo cuándo fue? Cuando escogió a Pablo. Ahora Pablo, lo que yo no hice, no porque no pudiera, sino porque no era mi kairos, no era mi tiempo, ahora anda tú y encuéntrate con ellos. Entonces los alaba, recuerde que está alabando. Gracias doy a mi Dios. Si acortamos eso sería, gracias doy a mi Dios que los ha bendecido en toda palabra y en todo conocimiento. Quiere decir que estos hermanos de Corintio habían trascendido el conocimiento espiritual. Por eso es que es una iglesia, hermano, riquísima en talentos, en dones, en palabra. Eran unos predicadores. Cuando ellos discutían la Biblia, por así decirlo, que era la Septuaginta, la que usaban, eran brillantes. ¿Por qué? Porque traían todo el conocimiento y eso lo ubicaban ellos aquí. Y entonces era, por así decirlo, era una belleza oírlos hablar, pero vacíos. Porque después de sus reuniones se iban a sus bacanales, se iban a sus fiestas, ¿cómo se dice hoy? Cantonales, a celebrar a sus dioses después de esto. O sea, esa bipolaridad es la que todavía hay. ¿A dónde se va a ir dentro de semana y media usted? A celebrar sus fiestas patronales. Aunque no vaya a ir a muchos ritos, pero la iglesia se va a vaciar. Aunque nosotros los pastores vamos a seguir, por eso es que la iglesia se ha contemporizado hacia el mundo para competir con lo que el mundo hace. Porque muchos cristianos se van a ir al mundo a recordar sus dioses, que ya no los carga, ya no les quema incienso, pero ahí están. Entonces la iglesia evangélica ha tenido que usar subterfugios para jalar a la gente y tenerlos aquí. Y entonces es cuando me invitan a mí a una campaña. Sí. Y ya voy a empezar a llamar a ver quién me va a acompañar, porque tengo un par de compromisos. Porque lógicamente ellos tienen que competir con el mundo. ¿Por qué? Porque lógicamente la convicción evangélica no está firme. ¿Me explico? No hay una convicción del señorío de Cristo. El Señor que tuvieron antes en su religión los vuelve a llamar.
y se los lleva. Entonces, si nosotros aquí en Visión de Fe tuviéramos ese tipo o ese mecanismo, ¿qué haríamos con ustedes la próxima semana? Tenerlos aquí y traerles un invitado cada día con un rimbombante, y va a estar fulano de tal. Vamos a tener aquí, y luego y para terminar la semana, hermanos, vamos a tener una comida. Como no se vayan a la iglesia. Porque entonces, en lugar de permitir que vayan a adorar a su Señor, les ponen otro Señor. ¿Y quién es ese Señor? Pablo lo dice más adelante. Porque han hecho de su vientre. Claro. Por eso es que la iglesia de hoy está exactamente aquí. Ahora usted podrá decir, ¡qué bárbaros! No, es que la iglesia está compuesta de personas. Exactamente, en lugar de ser corintios, supongamos que Pablo le está escribiendo a la iglesia del Salvador. Igual. Dadivosos, generosos, sembradores, diezmadores, pero idólatras. Por eso es que a nosotros no nos interesa si la iglesia sigue llena o vacía. No. Porque sabemos de quién dependemos. Y eso ha sido a causa de ver tanto mal ejemplo. Esa es la verdad. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que pasa aquí. Entonces dice, porque en Él han sido enriquecidos en todas las cosas. Alguien me preguntó hace años, pastor, ¿y usted por qué no trae invitados para Semana Santa? Si aquí estoy yo, ¿para qué voy a traer invitados? Para empezar, ¿cuánto le vamos a dar de ofrenda? $25. Y traer a alguien de Chile, de Argentina, de Perú, ni siquiera al hotel le vamos a pagar, pobre, así que al pobre hombre, ¿va? ¿Y por qué no, pastor, y aquí por qué no traigo un cantante? Peor, $100 por canción. ¿Cuántas quiere? Mínimo son 5. Y luego la venta de discos. $100 por canción. Mejor que ponemos a Bernal, le damos su sándwich con frijol porque eso se paga. Eso se paga, no crea. No crea que vienen gratis, no. Avión, hotel y su ofrenda. Aparte que tiene que depositarse a una cuenta previo a su visita. Eso es. Ahora, no estoy criticando, estoy hablando de esto. Que la iglesia de hoy ha tenido que utilizar ese montón de subterfugios. Entonces Pablo sigue diciendo, porque en Él han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Vea la clase de iglesia con la que Pablo se está enfrentando. 6. Conforme al testimonio del Mesías. O sea, el Señor ha demostrado, eso significa el testimonio. El Señor les ha demostrado de lo que es capaz de darles. Por eso dice, conforme al testimonio del Mesías, ¿cómo dice mi versión? Conforme al testimonio del Mesías que fue establecido en ustedes. No está hablando en todos, sino en ellos. El Señor se ha deleitado en darles todo eso. Y cuando yo examino a mi congregación, realmente somos bendecidos, hermano. Somos bendecidos. Lo que pasa es que la iglesia no lo ve desde el punto de vista espiritual. Porque ven quizá el tamaño, ven aquí, ven allá. Pero para nosotros, el hecho de que después de tantos años de estar aquí, nos hayan subido, ¿cuánto de renta? ¿Cuánto? $20, 30 pongamos. ¿Qué dueño de edificio va a subir $30 de renta en 3 o 4 años? Si mínimo, ¿cuántos? 10 años.
Cuando Edgar nos dijo, fíjese que nos van a subir la renta, Señor, ¿cuánto? 30, no, hombres, esos. Bendigo a ese hombre, lo bendigo, porque si fuera realmente de la tierra, ¿verdad? Por lo menos unos $200 por la plusvalía, tantas cosas. Entonces hemos sido enriquecidos. Tenemos el regalo de Dios de una fe que se muestra cada 2 meses con los ejercicios de fe. Tenemos el privilegio de tener un canal en YouTube. Tenemos el privilegio de tener tantas cosas que Dios nos ha regalado. Entonces, lógicamente, nosotros, la iglesia no lo ve, nosotros sí. Y ellos no se habían dado cuenta de la riqueza que tenían de parte de Dios. Verso 7. Para que no falte ninguno de sus dones. Ahora ya está hablando de sus dones. Y sabemos perfectamente que los dones a los que se refiere son los dones espirituales. O sea que tenían lenguas, tenían profecía, tenían sueños, interpretación de sueños. Ellos tenían una, por así decir, una explosión espiritual, que eso, en lugar de hacerlos humildes, los hizo orgullosos. Ese es el problema, que los dones que Dios nos da, si no los sabemos manejar, no se enorgullecen y nos echan a perder la espiritualidad. De tal manera que ellos, a causa de todo eso, se habían apartado de la santidad. Recuerde, ¿cómo empezó Pablo la carta? A vosotros, los apartados, los santos. Ellos ya no eran apartados, habían regresado a su mundo gentil. Y los domingos o los sábados, porque era el día sábado del culto, iban a su culto, igual que hoy. Por eso, cuando usted deja de venir a la iglesia, es porque hay un Señor escondido dentro de usted que no lo ha soltado todavía. O usted no lo ha soltado, o Él no lo ha soltado a usted. Esto hay que ser bien claros. Verso 8. El que también, ¿quién? El Señor Jesús, el que también les ha dado los dones, el que también les mantendrá firmes hasta el fin. O sea, no es su conocimiento, no son sus creencias psicológicas, son los dones que el Señor les ha dado. Él los va a mantener firmes hasta el fin, para que sean hallados irreprensibles. La frase en el día de nuestro Señor, que significa cuando Él venga. Cuando venga el Señor. Dice, el que también los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean hallados irreprensibles en el día de nuestro Maestro, de nuestro Señor, el Señor Mesías. Eso quiere decir que las riquezas, los dones que Dios nos ha dado, nos tienen que servir como una regla de conducta para mantenernos firmes. Pero ¿qué ha pasado? Muchos ya no son firmes, ya dejaron de venir y se han vuelto a los ritos antiguos, a venir solo domingo. ¿Y qué sucede con esta gente? Ya su fe, el amor, dice Pablo, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿el amor de qué? El amor por la palabra. Ya no aman la palabra. Son salvos, pero ya no aman la palabra. Y eso pasa todavía con nosotros. Muchos de los que estamos aquí ya no amamos la palabra. Amamos cualquier cosa, el culto, la tradición, pero no la palabra. Verso 9. Pues fiel es el único Dios todopoderoso, el único. Para ellos está hablando el único, no toda su galería, el único. Y para nosotros también. Por quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesús, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Curios. Hermano, cuando usted no viene a la iglesia, examine. Usted tiene otro Señor. Por eso voy a aprovechar para enseñar esto, que los que tenemos otro Señor, usa cualquier truco para que no vengamos a adorar al Señor.
Y fíjese cómo, esto me lo enseñó uno de mis maestros, a quien yo bendigo mucho porque me abrió la palabra de una manera como Vladi. Usa incluso la enfermedad, usa el cansancio, usa el estrés, usa la decepción. Tiene una serie de artilugios para usarlos contra nosotros para que no vengamos a la búsqueda del Señor. Entonces, ¿realmente la gente se enferma? Sí, no es psicosomático. Porque el cuerpo responde al soma, al espíritu, al alma. El cuerpo físico responde. Y usted se siente decaído, se siente enfermo. Pero algo curioso, examínelo. Durante el día usted está bien. Lava, plancha, cocina, atiende a los hijos. ¿Cuándo empieza a afectar el cuerpo? ¿Cuándo? Casi entre las 3 y 4 de la tarde. Empieza a doler el cuerpo, los huesos, las rodillas, la cabeza, se le nubla la vista. Y en lugar de identificar, no, este señor que me está afectando mi soma, mi alma, por eso muchos dicen, por ejemplo, doctora, es que fíjese que siento un dolor de muelas. Usted lo examina y no le encuentra nada. ¿Qué pasa? Mental. Y duele la muela, ¿verdad que duele? Y ella le examina y le toma los rayos X. Está bien, la raíz está bien, toda la cuestión. No, pero es mental. Y entonces si usted conoce esto, tiene que decir, no, nada me va a detener de ir al culto hoy, porque el cuerpo sí está sufriendo, no es mentira. Incluso tiene temperatura, usted se siente con temperatura, tiene temperatura. Y por lógica, ¿qué dice? Tengo temperatura, no vayas. ¿A dónde? ¿Al cine? ¿Al súper? Fue a visitar. Fue a Izalco a comer yuca en miel y toda la cuestión, pero cabal de regreso, algo me cayó mal. No, ya se está preparando el alma, el Señor que tiene adentro, para no permitir que usted venga a adorar al Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces, la mayoría, ¿qué hacemos? ¿A qué Señor obedecemos? Al Señor que se opone al Señor. Solo que Señor con minúscula. Entonces, ¿a qué hora empieza usted a llamar a la pastora de que no va a venir? Dígamelo. Entre 4, 4 y media. Pastora, me siento mal. Se me inflamó la garganta. Se me hinchó la nariz. Me tiembla el pulso. Y uno dice, ¿pero por qué se dejó vencer? Porque día de culto. Porque son las 7 de la noche y ¿qué pasa con la temperatura? Qué raro, ¿verdad? ¿Y qué pasa el jueves? Volvemos a caer. Pero el domingo, como es el culto dominical, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Porque el domingo es cuando nos invitan a comer los hermanos y hermano, te llevo a comer comida china. El alma, el nefesh, está feliz. Y le estamos dando al alma lo que ella quiere. ¿Sí o no? Cierro paréntesis. Porque esto solamente fue un paréntesis que aproveché. Así que la gente que se declara enferma el día de culto, antes del culto ya sabe lo que está pasando. Incluso le enferma a los niños. Estuvieron jugando todo el día, como a las 3 de la tarde están cachetones. Y te veo cachetón, si es que me siento mal. No voy, no va el hijo, no viene la mamá y no viene el papá. Y entonces uno de pastor, como Pablo, empieza a preocuparse de qué Señor me estás hablando. Así que por eso es que Pablo repite constantemente el Señor Jesús, nuestro Señor, no el que usted ha conocido ni el que lo gobierna, nuestro Señor, el Mesías. Verso 10.
Les ruego, ahora viene Pablo. Ya después de haberlos adornado y los felicito, ustedes sí que son chispudos, son aquí, son allá. Bueno, chispudos no porque no era chapín, pero son excelentes, son músicos, tienen alabanza, tienen adoración, tienen dones, profecías, lengua. Pero ahora viene Pablo y empieza a apretar. Ya viene con la doctrina que les faltaba a ellos. Por eso es que los evangelistas que predican milagros, porque los milagros son los que atraen, pero los milagros no enseñan, solo atraen. La doctrina es la que cuadra, la que recorta. Entonces Pablo empieza: les ruego, hermanos míos, dice Pablo, en el nombre de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús el Mesías, sigue repitiendo, que todos sean de un mismo hablar. ¿Qué pasa? Que se estaban comiendo unos a otros. Había murmuración, había crítica. Pero recuerde, profecías, sueños, interpretaciones, dinero, amor, todo dentro de la iglesia. A un lado habían chismes, se estaban criticando. ¿Cómo es posible eso? ¿Es posible, pastor? Sí, ahí está. Y aquí también. Porque yo no voy a hablar de otra congregación más que de la mía, que es la que conozco. ¿Sí? Ese es el problema. Por eso es que la mayoría de personas que se van de la iglesia dicen que es porque les hablamos mal. No, les estamos hablando la enseñanza. Es que ahí me ven mal. La iglesia no es para que lo vean. Es el pecado que hay en usted lo que le hace creer que los demás lo ven. Es que ahí me vieron mal. Claro, no me lo dicen a mí, porque si me lo dijeron a mí, yo les diría: tráeme a la persona que te vio mal. ¿Y qué cree que me va a decir? No, lo que pasa es que no quiero. No, dime quién te vio mal. Porque ese es el pretexto. Pero es por esto. Porque esa persona ha hablado mal de otros. ¿Y qué sucede cuando viene? Cree que todos están hablando mal. Ese problema estaba ahí en esa iglesia. Diga conmigo: gloria a Dios. Aquí no está eso. Pues viera que sí. Entonces, yo les ruego que todos sean de un mismo hablar. ¿Dónde estamos? En el 10, ¿verdad? Que todos sean de un mismo hablar y que no haya divisiones entre ustedes. ¿Qué significa? Que estaban divididos. Estaban divididos. Es que a mí me cae mal tener que repetir eso, porque sé que aquí estamos divididos. Por eso yo les digo, los clanes, las aldeitas, ¿cómo digo? Las islas. Cierre sus ojos y todo el mundo se va, y cuando uno dice amén ya no está nadie. Digo, ¿qué de ese hombre? Salude. Va a necesitar un día que alguien le dé una mano. Ya lo hemos visto. Si por misericordia de Dios es que cuando alguien se enferma, la iglesia se une y lleva ayuda, pero no es porque la merezcan. Es por la gracia y misericordia de Dios. Porque no nos ganamos el amor, no nos ganamos el cariño, estamos divididos. Pero les digo, ¿por qué le cuesta perder 3 minutos en despedirse? No, el Dios lo está llamando. Y tal vez no haga así, pero como que tiene tic. Así estaban ellos, que no hayan divisiones entre ustedes. O sea que aquí a Pablo ya el pastelito ya le quitó la guinda, ya le quitó la crema batida, ahora va a estar lo macizo. Sean maduros. ¿Qué significa lo contrario?
Pero tenían profecía, tenían sueños, tenían visiones y eran inmaduros en una misma mente y en un mismo propósito. O sea, en un mismo pensamiento, pues, que dicho ya profundamente, en un mismo corazón. ¿Cómo es posible que una iglesia de la que Pablo acaba de estar diciendo, que son ricos, que Dios les ha dado dones, que se ha derramado sobre ellos, ahora resulta que son, que internamente son todo lo contrario? Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso aquí en Visión de Fe, la lucha, ¿cuál es? Evitar los clanes. Porque eso da un poquito como de alcurnia. Yo no me junto no. ¿Por qué? Si la sangre de Cristo nos une, si el Señor Mesías nos ha salvado, nos ha apartado, es para que nosotros formemos una familia. Pero realmente y pragmáticamente, ¿somos familia? No, hay que usted dígale, no somos familia. Por eso es que a veces, mire la injusticia que se comete. Alguien se enferma y se queja. Es que nadie me visitó cuando estaba enfermo. Y lo participó, pues. Llamó a alguien, mire hermano, estoy enfermo, por favor avísele a los pastores o avísele a fulano, y empieza la cadenita. ¿Qué es lo que hace la pastora con los que están enfermos? Les manda a todos el chat, oremos hasta por los que están en Estados Unidos. Pero aquí usted se enferma y no avisa, y luego se queja de que nadie lo visitó. Cuando la Biblia dice, ¿hay alguien enfermo? Llame a los ancianos y ungiéndolos con aceite, orarán por él, y la oración del justo puede mucho. Pero ¿cómo vamos a mandar a los ancianos si no avisan? Vaya, hay gente que ha llegado al extremo de irse a un hospital y nunca lo sabemos. Y después nos están criticando de que ni siquiera nos acordamos de ellos. Pero ¿cómo? Eso pasa aquí en Corinto. Estaban divididos. Y eso pasa en nuestra congregación. Estamos divididos. Y eso nos debiera dar pena, hermanos. Nos debiera dar pena. Calculé que hasta el verso 10 íbamos a llegar, porque el 11 ya también toca puntos. Veámoslo y nos vamos. Vea qué dice ahí. ¿Quién sería ese que fue a poner el dedo, hermano? Si esa gente fuera de Visión de Fe, ¿qué dirían? A saber quién me fue a poner el dedo. Averigüemos. Me imagino que empezaron a averiguar. Pero Pablo los agarra. Fueron los de la familia de Cloé. Dese cuenta el carácter de esa gente. Pablo, esa iglesia no es lo que tú crees. ¿Y qué pasó? Vieras cómo están. Pero si me han contado que tienen dones, profecías y esto y lo otro, y que tienen un grupo de alabanza excelente, que han hecho temblar toda Grecia, y sus conciertos de alabanza son exuberantes, y aquí que allá, pues sí, pero son chismosotes, Pablo. No lo puedo creer, ¿sí? ¿Y qué decir del pastor? Ese maestro, ¿quién es para que me hable así? ¿Qué dirían de Pablo? Porque he sido informado acerca de ustedes, vamos a ver, porque he sido informado acerca de ustedes, y para suavizar la cosa, hermanos míos, hermanos míos, por los de Cloé, de que hay contiendas entre ustedes. ¿Va a regresar el otro jueves? Así seguimos. O como a las 4 va a empezar con gripe, con fiebre, con temblores, que se le seca la boca, que se le nublan los ojos, que le zumban los oídos.
Interesante, ¿va? Ahora ya sabe. Eso sí, el domingo, el domingo tempranito, bien, hasta en ayuno, ¿va? Porque allá en Jade se va a quitar las ganas de todo, ¿no? Eran arroz frito y todo. Pero martes y jueves no. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Diga conmigo, gloria a Dios. Y ya terminó esta noche. Por lo menos esta noche. Esta carta es más disciplinativa, así se puede decir así. Corrección. Pablo corrige aquí muchas cosas. Y todavía nos faltan, hermano. Todavía. Después de esta carta, visión de fe tiene que ser diferente totalmente. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo. Te pido perdón por cualquier imprudencia que haya cometido. Fui yo quien habló de esa cosa. Señor, pero tú eres santo, santo, santo. Gracias por enseñarnos, te bendigo. Gracias por la ofrenda y gracias por seguirnos enriqueciendo a pesar de nuestras falencias. Bendigo a esta preciosa congregación que ama tu palabra y que no se deja vencer por el maligno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y